Un cordial saludo. Les habla el padre Fernando Cárdenas. Se dice, y con razón, que estamos en un cambio de época. Son tan profundas las transformaciones que se están dando que no nos permiten hablar de una época de cambios, porque es un nuevo marco, es una nueva manera de concebir el mundo y de concebir al hombre. Son transformaciones en este sentido radicales, y entendiendo por radicales de raíz, transformaciones que vienen a afectar al hombre en, en todo aspecto, en su aspecto laboral, profesional, en su aspecto sentimental, afectivo, en su aspecto religioso. La humanidad a lo largo de la historia pues ha tenido una serie de cambios de época. Por ejemplo, recordemos la revolución industrial, la electricidad, el teléfono, el ferrocarril, y bueno, fue un cambio de época, pero que no llegó a alcanzar al hombre en sí. Ahora con este cambio de época que se está dando, son tan fuertes las transformaciones que se están dando que alcanzan al hombre y que lo alcanzan en dimensiones fundamentales, como su dimensión cognoscitiva de conocer la inteligencia artificial, afecta su dimensión relacional, la manera de interactuar con el mundo que nos rodea y de relacionarnos los unos con los otros. Afecta su capacidad laboral, profesional. Son transformaciones entonces que afectan al hombre y lo afectan en todas sus áreas. Y por esa razón he querido como recopilar una serie de hechos que se han dado recientemente, o algunos no tan recientes, pero que se enmarcan en este nuevo marco de esta nueva época. Y que tal vez ante estos hechos, de manera inconsciente, nos estamos posicionando con esos nuevos valores y esos nuevos paradigmas que nos presenta este cambio de época y que nos lleva a olvidarnos de lo esencial. Y es necesario volver siempre a lo esencial. Es necesario volver siempre a recuperar lo esencial. Por eso voy a primero mencionar algunos hechos recientes. El 26 de julio, este español Juan Manuel de Prada publica un artículo en el diario español ABC, un artículo que lleva por título "Desde luego que Israel mata cristianos". Y allí de Prada afirma lo siguiente: se ha conseguido que la población cristiana de Belén, que en 1948 alcanzaba el 85% del total, hoy se haya reducido a un 10%. Juan Manuel de Prada cita al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y aquí abro paréntesis, y abro comillas y cito textualmente a Juan Manuel de Prada. Mike Huckabee dirige una carta incendiaria al ministro Moshe Arbel, en la que podía leerse que Israel está incurriendo en acoso y trato negativo hacia los cristianos.
Y tras visitar la localidad cisjordana de Taibé y comprobar las profanaciones que habían sufrido su templo y cementerio cristianos, afirmó que profanar una iglesia, mezquita o sinagoga es un crimen contra la humanidad y contra Dios. Allá también en dicho artículo, Juan Manuel de Prada hace como un recorrido y dice lo siguiente: el ataque criminal a la Iglesia de la Sagrada Familia, por su parte, provocó que el bocazas de Trump, aquí estoy leyendo textualmente el artículo, provocó que el bocazas de Trump exigiese al sacamantecas Netanyahu una declaración de arrepentimiento que al final se quedó en reconocimiento de un lamentable error, presentado como un caso aislado, tan aislado como el bombardeo de la Iglesia Ortodoxa de San Porfirio en octubre de 2021, donde las fuerzas israelíes mataron a 18 civiles inocentes, tan aislado como el bombardeo en julio de 2024 del Colegio Católico de la misma parroquia de la Sagrada Familia, atacada la semana pasada, con 4 víctimas mortales, tan aislado como los disparos de un francotirador israelí que mataron a 2 feligresas en la iglesia de la Sagrada Familia, tan acribillada de casos aislados en diciembre del 2023. Esto cierro las comillas y resulta interesante, algo contra esta iglesia de la Sagrada Familia, francotiradores, bombardeos, una y otra vez en el 2024, en el 2025. Bueno, es esta persecución aislada contra los cristianos que ha llevado a que, según datos de Juan Manuel de Prada, en Belén la población cristiana, que alcanzaba en 1948 el 85% del total, hoy se haya reducido en un 10%. Otro hecho, en Nigeria Central, el obispo de Makurdi, una región allá de Nigeria Central, ese obispo se llama Wilfred Anagbe. Este obispo ha dicho que esto es una yihad, es decir, la yihad es esa guerra santa, es esa guerra en defensa o en expansión del Islam. Pues este obispo ha dicho que esto es una yihad, que no se trata de choques circunstanciales entre pueblos por la tierra o por los recursos naturales. Es un genocidio planificado. Y es que allá en Nigeria, los días 13 a 14 de junio, fueron asesinados 278 personas en un campo de refugiados. Entraron al campo de refugiados y asesinaron a 278 personas. Y el obispo dice, esto no es un caso aislado. Esto no es por una guerra por una tierra o por recursos naturales, no. Se trata de un genocidio planificado. Continúa el obispo diciendo, es una estrategia clara para acabar con los cristianos y conquistar el territorio. Los terroristas irrumpieron en ese campo de refugiados en plena noche, mientras todos dormían.
Allí se refugiaban decenas de familias desplazadas que fueron quemadas vivas, acuchilladas y acribilladas a balazos cuando pretendían huir. El obispo dice que esto es una ofensiva sistemática contra comunidades cristianas. En Israel, el bombardeo a la Sagrada Familia 2024, 2025, un francotirador israelí hiere a unos feligreses de la Sagrada Familia y casos aislados. Ahora en Nigeria se matan 278 personas en un campo de refugiados contra cristianos. Y dice el obispo que es una ofensiva sistemática contra comunidades cristianas. Continúa el obispo. Es claramente un genocidio en el estado de Benue, que es 99% cristiano. Es una guerra de conquista, de extender el Islam, la yihad. Cuando matan a la gente, nadie puede volver a esas tierras porque las ocupan. Las comunidades son devastadas y expulsadas. Y es que en Nigeria se concentra, según datos de esta institución de ayuda a la iglesia que sufre, ayuda a la iglesia necesitada, Nigeria concentra más del 80% de todos los incidentes relacionados con asesinatos o arrestos injustos de sacerdotes y religiosos de todo el 2025, más del 80%. Y repito, siguiendo las palabras de este obispo, esto no es algo accidental, esto es algo planificado. La embestida yihadista, dice este obispo, de Makurdi, allá en Nigeria, la embestida yihadista tiene un objetivo claro: implantar un régimen islámico en todo el territorio, lo que haría temblar a toda África. Y allí este obispo hace mención de una declaración de 1989, una declaración que lleva el título Declaración de Abuja, no sé si se pronuncia así, se escribe A, B larga, U, G, U, J, A, Abuja, en la que grupos islámicos radicales expresaron claramente su intención de convertir a este país de Nigeria en un estado islámico. No lo ocultan, dice el obispo, es una agenda clara: eliminar a las poblaciones cristianas e indígenas de ese país. Si se tratara solo de enfrentamientos, ¿por qué ocupan el territorio después de masacrar a sus habitantes? ¿Por qué cambian el nombre de las aldeas? Esto es una persecución religiosa y hace falta acompañar al pueblo cristiano de Nigeria antes de que sea demasiado tarde. Nos está diciendo Juan Manuel de Prada, Israel mata cristianos. Nos está diciendo el obispo de Nigeria, hay una persecución contra los cristianos para extender el Islam. Y no les importa llegar a un campo de refugiados, matar, quemar, acuchillar 278 personas, familias, en un campo de refugiados. Y dice, hace falta reconocer que esto es una persecución religiosa. Creo que eso mismo aplicaría para Israel. En Belén, que los cristianos eran el 85% de la población y hoy día llegan
al 10%. Otra noticia en esta misma línea. El 27 de julio, el Estado Islámico asesinó a decenas de fieles en una iglesia católica en el noroeste de la República del Congo. Esto reciente, cuando participaban de una vigilia de oración. Dios mío, Dios mío. Unos que se presentan como las fuerzas democráticas aliadas, porque para eso se ponen unos nombres, las fuerzas democráticas aliadas. Irrumpieron en una iglesia en la ciudad de Comanda, donde mataron a los fieles católicos a tiros para luego saquear e incendiar negocios cercanos. Mataron más o menos a 21 personas dentro y fuera de la iglesia, que estaban en una vigilia de oración. Según las autoridades, y lo recoge esta agencia de noticias AP, Association Press, hemos registrado al menos 3 cuerpos carbonizados, varias casas quemadas. El padre de ahí, de esa localidad en el Congo, Jaime Locana Dego, afirmó que tenemos al menos 31 miembros de la cruzada eucarística muertos. Hombres que se reunían, estaban en una vigilia de oración de la cruzada eucarística. 6 heridos graves, algunos jóvenes fueron secuestrados, según el sacerdote de allí. Y esto puede ser leído de una manera como fragmentada, que en Nigeria, que en el Congo, que en Israel, y ya, y me desconecto, el modo online, offline. Ya leí, ya. Esto es una manera de este cambio de época que estamos viviendo. El online, el offline. Y estos hermanos nuestros que están siendo perseguidos, que están siendo masacrados, este genocidio, y como que no lo unimos, no lo unimos. Por allá el Congo, por allá Nigeria, por allá Israel, sí. Y esto, otro hecho. Un sacerdote, miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, en junio pasado, el sacerdote Michael Heinrich Weininger, repito, sacerdote, hasta donde tengo entendido, continúa en el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. En junio pronunció una conferencia sobre las relaciones entre la Iglesia y la masonería en la Gran Logia Nacional Francesa de París. Y allí, este sacerdote afirmó que pertenecer a la masonería ya no era causa de excomunión. Un católico masón ya no está excomulgado por el mero hecho de su pertenencia a la masonería.
es sensacional, ¿verdad? Dijo este padre Michael Heinrich. Es sensacional, ¿verdad? Eh, esto es, están siendo cristianos perseguidos, masacrados. Llega alguien que hace parte del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, donde están siendo masacrados por el Estado Islámico, por los grupos yihadistas, por Israel. Las cosas hay que decirlas. Y llega él y pronuncia en París, desconectado de todo, desconectado de todo. Es que sobre esto quiero llamar la atención porque hay veces que como que nos enfocamos que el cambio de época es el chat GPT o la inteligencia artificial. No, pero es que es una mentalidad, es un nuevo chip, es un nuevo chip donde voy afirmando cosas y entro a una logia masónica, digo cosas falsas y desconectado les decía al comienzo de este programa, afecta nuestra capacidad de relacionarme con el otro. Según este sacerdote, la masonería regular de tradición anglosajona es compatible con la fe católica. Se le olvidó la declaración sobre la masonería del 26 de noviembre de 1983, firmada por Ratzinger, donde Ratzinger decía lo siguiente: no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Igualmente, este sacerdote llegó y dijo que no se habían producido nuevas condenas a la masonería durante los 2 últimos pontificados. Cuando en el 2023, durante el Papa Francisco, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que en ese momento ya era presidido por el cardenal Fernández, señaló, y ahí lo cito textualmente, la pertenencia activa en la masonería de un fiel está prohibida a causa de la incompatibilidad entre la doctrina católica y la masonería, por lo que aquellos que se han inscrito formal y conscientemente en logias masónicas y han abrazado los principios masónicos están sujetos a las disposiciones de la citada declaración de 1983, que fue la que cité hace un momento, firmada por el entonces cardenal Ratzinger. Esta nota del dicasterio es del 13 de noviembre del 2023. Hay condenas, hay encíclicas de los papas condenando la masonería. Hay esta declaración sobre la masonería del 26 de noviembre del 83. En el 2023, 13 de noviembre del 2023, la misma congregación vuelve a decir que es incompatible. La pertenencia activa en la masonería de un fiel está prohibida, y esto por la incompatibilidad entre la doctrina católica y la masonería. Este sacerdote también, además de ir a decir que cosas falsas, engañosas, publica un libro titulado La Logia y el Altar.
sobre la reconciliación de la Iglesia Católica y la masonería regular. Y este sacerdote había sido nombrado capellán de 3 logias masónicas austriacas y había oficiado una misa para celebrar el 5º aniversario de una de ellas. Es que esto, repito, yo no me sé relacionar con el mundo que me rodea. Desde lo que soy, como sacerdote, como fiel católico. Y aquí pongo de presente algo. Porque ante todos estos hechos, la persecución, repito, lo podemos ver de manera fragmentada. Entonces, hoy hablo de la persecución en Nigeria y se me olvidan los del Congo y se me olvidan los de Israel, pero apoyo al Estado de Israel, pero fragmentada. Porque está afectando mi capacidad relacional, mi capacidad de concebir el mundo. Hoy es algo donde no hay esas relaciones interpersonales, sino que es algo como muy etéreo. Entonces, yo puedo leer en las redes, en el noticiero, en fin, por diferentes medios, miembros de la cruzada eucarística en una parroquia, quemados, carbonizados. Y no me toca mi fibra. Yo les comparto cuando yo estoy leyendo esto, me conmuevo. Es que son personas, son cristianos, son familias, son niños, son hijos de Dios. Me conmueve. Ahora les confieso que leyendo este artículo de Juan Manuel de Prada, hasta ahora caigo en cuenta de esos ataques, parece que sistemáticos, contra la Iglesia de la Sagrada Familia. Hemos visto los videos de este sacerdote argentino, ahora no recuerdo, este sacerdote argentino con el que el Papa Francisco se dice que hablaba cada noche. Antes de irse a dormir, el Papa Francisco lo llamaba. Pero, ¿qué manera de involucrarse la del Papa Francisco? Lo llamaba. Tenemos escenas donde el Papa Francisco está con su celular en una videollamada con este sacerdote argentino. A ver si, porque no recuerdo el nombre. Voy aquí a Gabriel Romanelli. Gabriel Romanelli, donde él tiene un canal allá en YouTube donde va contando no solamente eso, sino lo que está ocurriendo allá en Gaza, en su parroquia Sagrada Familia. Pero esto es algo que a uno lo conmueve. Y hay algo que quiero como poner de presente, porque ante esto, yo creo que Dios nos está hablando. Y por eso decía al comienzo, volver a lo esencial.
Dios no ve de manera fragmentada, porque en el artículo de Juan Manuel de Prada, titulado Desde luego que Israel mata cristianos, se hacía alusión a que el embajador de los Estados Unidos en Israel visitó un templo y un cementerio cristianos en Cisjordania, comprobó las profanaciones en el templo cristiano. Esto conmueve. En Nigeria estaban en un campo de refugiados y se quiere eliminar e implantar un régimen islámico. Es una guerra, una agenda clara. En Congo estaban en una vigilia de oración, en una iglesia, profanaciones, profanaciones, profanaciones. Y si nos quedamos solamente con esa mirada fragmentada, superficial, nos quedamos con eso. Y allá en París, este sacerdote que publica un libro, La Logia y el Altar. La iglesia profanada en Israel, la iglesia quemada en el Congo. Este sacerdote de la masonería escribe un libro, La Logia y el Altar, un libro publicado en el año 2020. Pues bueno, Dios viene a hablarnos, me parece. Hay una frase del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que realmente es muy fuerte, muy fuerte. Dice, entre Dios y los hombres no hay silencio. ¡Wow! Porque están persiguiendo cristianos en el altar, están profanando el altar. Esto, lo que se dice allá en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, cuando San Pablo tiene ese encuentro con Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y es que se han dado unos milagros eucarísticos que se han recogido en noticias. Pero creo que hay que verlo con esta óptica, porque Dios nos lleva a la comunión. En una época donde se nos quiere o eliminar o distorsionar esa capacidad de entrar en comunión. Dios es un Dios de comunión, Dios es un Dios de relación. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. En una época donde las relaciones como que se volatilizan, este Dios de comunión viene a decirnos que Él está presente. El 9 de mayo del 2025, el arzobispo Joseph Pamplani, de una diócesis de Kerala. Kerala es un estado que se encuentra al sur de la India.
es el estado como católico de la India. Allí una de las cosas características, además de ser el estado católico de la India, es que allí se encuentra una piedra donde según la tradición está la huella de Santo Tomás, apóstol. Según la tradición, Santo Tomás sale de Tierra Santa y llega hasta la India. Y bueno, allí está la piedra con la huella de Santo Tomás apóstol. En una localidad, en una diócesis de ese estado de Kerala, el arzobispo, el 9 de mayo del 2025, comunicó oficialmente que la Santa Sede ha reconocido el evento como un milagro eucarístico. ¿Qué pasó allá? Un sacerdote indiano, Thomas Petikal, en el momento en que está consagrando la hostia, notó algo extraordinario. Notó que se formaba una imagen inusual en la hostia consagrada y que parecía, esa imagen que se estaba formando en la hostia, parecía ser la de nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió el 15 de noviembre del año 2013 y el 9 de mayo de este año la Santa Sede lo ha reconocido oficialmente como un milagro eucarístico. Y esto pues para poner de presente que la Iglesia actúa con prudencia. La hostia fue preservada cuidadosamente y se inicia una investigación rigurosa que, según se dice en este caso en particular, incluyó estudios teológicos, científicos, evaluaciones médicas, con el objetivo de descartar pues causas naturales o un fraude. Y más de una década de investigaciones. En el 2013 ocurre esto y en el 2025 la Santa Sede oficialmente reconoce el evento como un milagro eucarístico. El 10 de agosto del 2024, hace un año, en medio del rosario, se estaba ofreciendo un rosario por la paz en Colombia y en Venezuela. Y esto ocurrió en una parroquia en Bogotá, en la parroquia San Joaquín. Se estaba ofreciendo una jornada eucarística pidiendo la paz por Colombia y Venezuela. Y la hostia comenzó a palpitar dentro de la custodia. La gente lo vio, está filmado. Es un hecho que duró aproximadamente 20 minutos. Y la hostia palpitó con fuerza frente a más de 300 personas. Y en un comunicado oficial de la parroquia San Joaquín, que es la parroquia donde ocurrieron estos hechos, el sacerdote, que se llama el padre Jubel Zuluaga, expresó: esta era una jornada por Venezuela y Colombia, así que los asistentes lo hemos recibido como un signo de su amor y su compañía para estas dos naciones y para el mundo entero. Que esta manifestación nos lleve a valorar más este regalo inmenso del cielo que es la Santa Eucaristía y sirva para reafirmar nuestra fe y continuar reparando. Es el comunicado oficial que dio la parroquia de San Joaquín en ese evento que se dio el 10 de agosto del 2024. La hostia comenzó a palpitar por lo menos 20 minutos dentro de la custodia. Está filmado. En el 24 también, pero en el 28 de marzo, se quería hacer ese evento satánico allá en el estado norteamericano de Kansas, y un hombre casado, Randy, defiende la hostia consagrada. Sobre eso hice otro programa.
y él se encomienda a San Miguel Arcángel para defender la hostia consagrada. El 22 de julio del 2022, en Zapotlanejo, eso queda en México, el padre Carlos Spán, que creo yo es un padre serio, el padre Carlos Spán, allí estaban en adoración y una hostia consagrada expuesta para la adoración de los fieles pareció que comenzaba a latir como lo hace el corazón, como lo que ocurrió en agosto del 2024 en Bogotá. Y algunas personas lo vieron, dijo el padre Carlos Spán, y no podían creer lo que estaban viendo, y al menos tenemos 2 filmaciones. El padre Carlos Spán dice que estas grabaciones las realizaron personas que rápidamente sacaron su celular, lo filmaron y se lo pasaron casi inmediatamente, pues el sacerdote les pidió ese material para que no lo tocaran ni nada. Así que doy fe, dice el padre Carlos Spán, así que doy fe de que eso es auténtico, del momento exacto. Esas filmaciones que se ven, de acuerdo a lo afirmado por el padre Carlos Spán, es de ese momento. La hostia parecía latir en Zapotlanejo, México. Y es que estos milagros eucarísticos, pues, se han hecho estudios y son varios. El anciano, por ejemplo, uno de los más conocidos. Y simplemente aquí menciono como 7 aspectos que son coincidentes en los diferentes milagros eucarísticos. Primero, que es sangre AB. El tipo de sangre es AB, porque en los milagros eucarísticos hay veces aparece sangre. Yo conocí el milagro eucarístico, bueno, en Buenos Aires, y aparece sangre. Se estudia la sangre y en todos, el tipo de sangre es AB. Que este tipo de sangre es el menos común. Y los que más presentan este tipo de sangre son los judíos. Eso es un primer dato de los milagros eucarísticos. Segundo dato, que es tejido vivo humano, está vivo, que ese tejido es carne del corazón y se han detectado, es miocardio del ventrículo izquierdo, no del derecho, no del izquierdo, del ventrículo izquierdo, miocardio. Y este tejido muestra alteraciones similares a las ocasionadas durante una agonía. Es un tejido vivo, pero que presenta alteraciones que sufren los tejidos cuando una persona entra en agonía, tipo AB, tejido vivo, del miocardio, del ventrículo izquierdo, de una persona en agonía. También presenta glóbulos blancos vivos, que los glóbulos blancos sabemos son aquellas células del sistema inmunológico que se encargan de proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Pues bueno, se presentan glóbulos blancos vivos. Y entonces nos dice que la persona está pasando por un momento de gran tensión. Es una persona en agonía, pero que está presentando una gran tensión, que está sufriendo mucho, que es un hombre
y que tiene alrededor de 30 años. Son todos estos datos que se han recogido por estudios médicos, por ejemplo, el doctor Ricardo Castañón ha recogido este tipo de datos y los estudios que se han hecho, aunque aquí el objeto del programa no son los milagros eucarísticos, pero los estudios que se han hecho han llevado a esta serie de notas comunes en todos los milagros eucarísticos. AB, tipo de sangre AB, que es un tejido vivo de miocardio del ventrículo izquierdo, una persona en agonía que tiene glóbulos blancos, significa que está sufriendo mucho, que es un hombre que tiene alrededor de 30 años. Pues bueno, esto que son datos que he recogido, los más recientes, pero por ejemplo hay uno de abril 19 del 2021, donde un video graba un fresco, una pintura del rostro de Cristo en la iglesia de la Natividad en Belén. Y de acuerdo a los testigos, y está el video, Jesús abre y cierra los ojos y llora. Abril 19 del 2021. Son hechos que traigo, repito, recientes. La presencia de Dios. Y esto yo creo que es lo esencial. Esto no lo podemos olvidar. Porque nos podemos quedar con los hechos de que están matando cristianos, de que el Estado de Israel, de que sí, y es cierto, pero lo que no se nos puede olvidar es que en esa muerte de cristianos, en esas profanaciones de templos, en primer lugar está sufriendo Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar que Jesús llora, que Jesús sufre, que esto no es una leyenda, porque se habla mucho de las persecuciones y repito, esto hay que denunciarlo, como dice el obispo de Nigeria. Hace falta acompañar al pueblo cristiano en Nigeria antes de que sea demasiado tarde. Claro, claro. Pero también claro que hay que decir que hay que acompañar a Dios. Que hay que reparar. Que hay que sacrificar. Que hay que pedir perdón a Dios. Porque si no tenemos esta mentalidad de la falta de relación con Dios. Con Dios. Porque una de las cosas que los milagros eucarísticos nos muestra es la presencia de Cristo. Es la presencia real de Cristo. Ese es el misterio de nuestra fe. Cuando el sacerdote consagra e invita a la asamblea a decir, este es el misterio de nuestra fe, y todos decimos, proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Eso no es una palabrita.
Y es que cuando contemplamos estos milagros eucarísticos, se nos habla de una gran esperanza. La gran esperanza de que los poderosos de este mundo no tienen la última palabra. La gran esperanza de que, como lo ha repetido ya en varias ocasiones el Papa León XIV, el bien triunfa. Porque Dios triunfa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Que está por encima de los poderes humanos, que no son leyendas, ni son fantasías, ni son cuentos, es algo real. Y estos milagros eucarísticos nos recuerdan que Dios está interesado, que hace parte de nuestra historia, que hace parte de esas familias que han sido carbonizadas, que hace parte de esos templos profanados, que hace parte de ese sacrilegio. Un libro, el templo masónico y el altar, de que Cristo hace parte de nuestra historia y de que el primero que está sufriendo es Cristo. Es Cristo. Si no tenemos esa relación con Dios, si no cultivamos esa relación con Dios, puedo hacer una campaña por los cristianos perseguidos y repito, hay que hacerla y hay que divulgarlo y hay que denunciarlo y hay que acompañarlos, claro. Pero me olvido de Dios, el fundamento de toda relación. Eso despierta nuestra fe, fortalece los débiles. Es la presencia real de Jesús. Y esto por la transubstanciación. La transubstanciación es que se mueve, tránsito, que se mueve, que un cambio. Hay un cambio en la sustancia, el pan y el vino, hay un cambio, se mueve. Y entonces dejan de ser pan y vino y comienzan a ser por los gestos, las palabras de Jesús pronunciadas en la sala de la última cena, comienzan a ser el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Los accidentes, la apariencia, la textura, el sabor continúan. Cuando se toma el cáliz, pues sabe a vino, continúan esos accidentes, pero la sustancia ha cambiado. Ha cambiado. Y esto no es una metáfora, esto no es una leyenda, esto no es una imaginación, es real. Y esto nos dicen los milagros eucarísticos. Y han venido ocurriendo en momentos de la adoración, cuando se profanan templos, cuando se queman cristianos en iglesias. Vienen momentos de adoración a presentarse este tipo de milagros eucarísticos. Y ese es el milagro que ocurre en cada misa. Dios está realmente presente en el mundo, nos acompaña, porque es un Dios capaz de sentir con nosotros. No es algo para admirar en un museo, sino para profundizar nuestra fe. Para pedir perdón, para acercarme con reverencia a la Eucaristía, con gratitud, para saber que es un encuentro con alguien,
Y ahí repito, en un cambio de época donde las relaciones se evaporan, donde las relaciones puedo saber que allá están quemando gente y no me toca, me he vuelto insensible. Pues Dios no es insensible. Nos aseguran la presencia de Dios en este mundo, que no es abstracto y que es un encuentro personal con Dios vivo. Y aquí, pues, hablo de un milagro eucarístico en Fátima, cuando el ángel en la tercera aparición, en 1916, porque recordemos que un año antes de la aparición de Nuestra Señora en el 13 de mayo de 1917, en 1916 apareció el ángel. Ya había aparecido en 1915, pero no dijo nada, en 3 ocasiones. En 1916 aparece el ángel en otras 3 ocasiones. Así como Nuestra Señora aparece de mayo a octubre, así el ángel aparece de 1915 a 1916. 3 ocasiones en el 15 y 3 ocasiones en el 16. En 1916, el ángel ya comienza a hablarles a los pastorcitos, a Lucía, a Jacinta y a Francisco. Y allí en la tercera aparición les da la comunión. Dice Sor Lucía en sus memorias. Vieron una luz extraña brillando sobre nosotros. Levantamos la cabeza para ver qué estaba pasando. El ángel sostenía en su mano izquierda un cáliz y sobre él, en el aire, había un anfitrión del que caían gotas de sangre en el cáliz. El ángel luego les enseñó a los niños una oración para que la recitaran. Es esta oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, preciosas de Jesucristo, presentes en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias por las que a Él se le ofende, y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y el inmaculado corazón de María, ruego la conversión de los pobres pecadores. Después de eso, continúa Lucía escribiendo, se levantó el ángel, tomó de nuevo en su mano el cáliz y la hostia que me dio y el contenido del cáliz que le dio a Jacinta y a Francisco, diciendo al mismo tiempo: comen y beban el cuerpo y la sangre de Cristo, terriblemente indignados por la ingratitud de los hombres. Ofrezcan reparación por su bien y consuelen a Dios. El ángel, entonces, en esa tercera aparición, llega con el cáliz y con la hostia consagradas. ¿De dónde sacaron la hostia consagradas? De algún lugar en Garabandal, creo, aunque esto no está reconocido, no está aprobado, pero en Garabandal hay también como un milagro eucarístico y preguntan que de dónde había llegado la hostia consagrada. Y el ángel responde que la lleva de Lourdes, del santuario de Lourdes, porque los ángeles no pueden consagrar. Entonces, el ángel trae el vino y la hostia consagradas, las deja flotando, se postra en el suelo, se levanta y les da la comunión a estos niños. Pero les da la comunión a Jacinta y a Francisco con la hostia y el vino, a Lucía solamente con la hostia. Eso tiene
un sentido, pero ahora no, no lo voy a mencionar. Y enseña esta oración. Te ofrezco, te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, presentes en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias por las que a él se le ofende. El ángel, los ángeles están cuidando los tabernáculos. Según la tradición, hay un ángel al frente de cada tabernáculo, cuidando el tabernáculo. Y los ángeles nos llevan, nos enseñan a que ahí está Jesús presente, que está realmente vivo y que hay que reparar por la ingratitud, por las indiferencias, por los sacrilegios. Ayudemos a estos hermanos nuestros de una manera efectiva. Llevémoslos en la comunión. Tengámoslos presentes en la comunión. Hay una frase de C.S. Lewis en ese libro Cartas del Diablo a su sobrino que siempre me ha marcado y es: el demonio quiere la caridad fingida y el mal concreto. No, yo me intereso por los cristianos del Congo, de Nigeria, porque hice una campaña en las redes sociales allá tomando café y escribí un tuit o hice un video y entonces ya hice la campaña. Cristo, y oraste por las almas de estas personas carbonizadas, acuchilladas. Ahí está el cuerpo de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso, en este cambio de época, que no se nos olvide lo esencial. Entrar en relación con Jesús. Y los ángeles, es que, por eso he dicho, es que los ángeles no son algo para las personas muy piadosas, para los niños, no. Los ángeles son para estos tiempos donde se está profanando templos, donde en las iglesias se están quemando cristianos. 1916 el ángel nos enseñó esa oración para reparar los ultrajes, indiferencias e ingratitudes con los cuales Cristo es ofendido. Cultivemos esa relación con Cristo, la adoración, en la comunión, y llevemos a estos hermanos nuestros en la comunión, la Eucaristía. Que este cambio de época no nos lleve a un cambio en la relación con Cristo, a un cambio en la relación con los demás. Y ahí la comunión nos lo dice todo. Cultivemos esta adoración eucarística, cultivemos este amor a Jesucristo presente, vivo en la Eucaristía. Y pidámosle a los santos ángeles que nos ayuden y nos enseñen a cada vez más cultivar esta relación con Cristo eucarístico. Que Dios los bendiga.